Hola amigos del canal, bienvenidos a la segunda temporada de entrevistas en el canal. Así que hoy estamos conectados con Ramiro Mitre. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola Romy, buen día, ¿cómo estás? Me acompaña mi compañera la licenciada Diana Heck. Hola Daya. Hola a todos, hola Romy, hola Ramiro. Buen día para todos los que nos siguen acompañando en estas entrevistas que ya lleva su segunda temporada. Bueno, Arrancamos. yo soy Romina Graves, psicóloga del equipo de Barrilete, y les voy a contar quién es Ramiro. Ramiro es profesor y licenciado en psicología, magíster en trastornos del espectro autista. Se desempeña como capacitador, supervisor y coordinador de equipos terapéuticos, consejero profesional, docente universitario y cuenta con más de 12 años de experiencia profesional clínica y en investigación. Así que bueno, podría seguir un rato más, pero por hoy nos quedamos hasta ahí para poder hablar de intervenciones naturalistas. Te faltó la parte más importante, Romy, apasionado del autismo. Esa es Tu la interés definición que a restringido mí más era, me ¿no? gusta y es Así. la que mejor me define, más allá de los títulos. Tu interés restringido era, ahí está. Bueno, Exacto. ahí está. Entonces, apasionado al autismo lo agregamos en la presentación. Bueno, Rami, ¿nos Hace un querés tiempito contar estaba... entonces por qué sí, elegimos este tema? sí, fundamentalmente por la relevancia que tiene, por lo poco que se conoce y para tratar de despertar la curiosidad en los suscriptores del canal y en todas las personas que se quieran sumar, porque los modelos naturalistas son tan importantes y tienen una efectividad tan alta, sobre todo en peques chiquititos con autismo. Bueno, en un ratito vamos a hablar y explayarnos un montón, pero lo más importante es que podamos conocer que hay un montón de corrientes, un montón de teorías, un montón de herramientas que podemos implementar y que la mayoría de las veces la desconocemos. Tenemos una particularidad en nuestra región, en Argentina particularmente, pero en toda Latinoamérica, que es que los modelos desarrollados, que por lo general vienen de otros países, que están más avanzados en todas las cuestiones científicas y tecnológicas, no alcanzan a llegar con la suficiente rapidez que necesitaríamos. Entonces, la mayoría de los terapeutas de nuestra zona desconoce que existen modelos y la mayoría de las veces no tienen más herramientas que las que aprendieron en la universidad y por lo general dentro de la universidad no se estudia muy bien el autismo. Entonces ya partimos con déficits de base. Pero si además le agregamos esta dificultad del acceso al conocimiento, el panorama se complica mucho. Entonces la idea de hoy es un poco mencionar qué es lo que existe, mencionar qué es lo que se está haciendo en otras partes, qué es lo que funciona, porque hay un montón de estudios que sostienen la metodología de estos modelos y bueno, contar un poco al respecto. Sí, vos sabés que respecto a esto que decís de la universidad, bueno, nosotros dos somos psicólogos, Daya es psicopedagoga, pero yo creo que cada universidad de nuestro país, afortunadamente, tiene una orientación distinta. Entonces eso también hace, por ejemplo, mi formación de base es psicoanalítica y la verdad es que no es un modelo efectivo para trabajar ni en discapacidad ni en autismo. Y bueno, mi interés por el trabajo con niños y por esta área hizo que me tuviera que especializar en un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo de la facu. Así que bueno, muchas veces no solamente que el autismo pasa a ser un capítulo nada más, porque bueno, tengamos en cuenta que es uno de los diagnósticos de los que aprendemos, ¿no? Pero bueno, después de especializarse es otro camino. Totalmente. En tu caso, Dai, en la carrera hubo instancias en donde pudieran abordar el autismo. Sí, hubieron algunas materias en donde se tocó el tema, el diagnóstico, cómo más o menos se llegaba al diagnóstico. Tuvimos un par de charlas en las que participamos, pero era todavía como muy general y era algo que lo que recién se empezaba a hablar o que por lo menos yo recién escuchaba por primera vez. Entonces fue muy sutil, por así decirlo, la información a la que podíamos acceder.
Pero un alguito por lo menos sí, no salí totalmente de cero, digamos. Qué Vos bueno, sabés qué Por bueno, lo que tuviste menos con mucha ese tema. suerte. también a tener en cuenta el año, porque en autismo Sí, avanzamos todos los días científicamente, no solamente que, como digo yo, el autismo está de moda, aunque a algunos me salte a la cabeza, pero es solamente para abrir el debate. Pero cuando Daya entró en la universidad, yo estaba saliendo, había egresado. sí, sí, sí. Yo Entonces, empecé la universidad en 2008. yo egresé en el 2008. Entonces también esa diferencia en el tiempo de formación en autismo es bestial. Social. Sí, Sí, a ver, hay un montón coincido plenamente y más que estar de moda, yo creo que está con una prevalencia altísima. Cuando También. nos enteramos de la incidencia que tiene y hablamos de una persona cada 54, necesitamos que esté de moda, porque si no se pone en el tapete, si no se habla, si no concientizamos, va a limitar muchísimo la calidad de vida de un montón de personas y de un montón de familias. Entonces, en buena hora que lo podemos poner de moda. Y desde ese punto de vista, yo creo que tanto nosotros como terapeutas en nuestro rol, como fundamentalmente los grupos de familias, los grupos autodefensores, autistas, están haciendo un laburo increíble que hay que reconocer y hay que valorar y compartir porque son los principales protagonistas. Entonces, escuchar cuáles son las necesidades de las propias personas con autismo, de las familias de las personas autistas y por ahí creo que viene la cosa. Entonces, más allá de lo que aprendamos, de lo poco o mucho que se aprenda en las universidades, que hay que cambiarlo, yo trabajo todos los días dentro de la universidad para tratar de cambiar un poco estos paradigmas, de enseñar, de ofrecer prácticas basadas en evidencia, pero la realidad es que no son muchos los espacios y como vos decías antes, Romy, necesitamos especializarnos una vez que egresamos. Y si bien la carrera la construimos una vez que egresamos, estaría bueno que esto ya se empiece a trabajar antes para empezar a dar respuesta a tanta demanda que hay. Sí, además es, lo actual, exacto, la demanda y lo vigente en investigación. Claro. Entonces, bueno, actualizado. ¿Y por qué esto de modelos naturalistas, intervenciones naturalistas? ¿Qué quiere decir? Porque bueno, nosotros un poco sabemos, pero por ahí para los que nos miran, contar un poquito la diferencia con el paradigma médico tradicional y bueno, en qué consiste. Perfecto. Cuando hablamos de modelos naturalistas, nos estamos refiriendo a una serie de enfoques, digamos, es como un paradigma marco, no es que hay un tratamiento específico, no es que vos puedas decir, bueno, a ver, yo estoy buscando una terapia para mi nene que está recién diagnosticado, quiero empezar una terapia naturalista. No, en realidad naturalista se le llama al conjunto de prácticas que comparten algunas características similares. Nosotros sabemos que dentro del autismo hay, mejor dicho, en el campo de las discapacidades del desarrollo, tenemos miles de tratamientos disponibles. Y cuando digo miles me refiero a más de 1000 literalmente. Entonces, el desconocimiento que puede llevar esto, y a ver, trato de hacer siempre el ejercicio de ponerme en el lugar de, si yo me pongo en los zapatos de un papá o de una mamá que acaba de recibir el diagnóstico de su hijo, que probablemente no conocía nada de autismo hasta ese momento, porque es lo que les pasa a la gran mayoría, bueno, esto que charlábamos nosotros, si en nuestras universidades vimos muy poquito o no vimos nada, ¿qué podemos esperar de papás que no tienen por qué saberlo? Entonces, Exacto. otra vez volvemos a la importancia de la concientización. Si este papá o esta mamá que no saben nada de autismo se tienen que enfrentar con la tarea de elegir el mejor tratamiento y poner en juego lo más preciado que tienen, que es su hijo, en determinado tratamiento, lo mínimo que necesitan es un poco de información. Si a esta cuestión le agregamos, además de las connotaciones negativas y todo el dolor que al día de hoy todavía causa recibir un diagnóstico de autismo por cuestiones sociales, si a eso le agregamos la dificultad de saber para dónde ir y la poca cantidad de profesionales, la realidad es que tienen un camino bastante engorroso por delante. Entonces, de estas miles de intervenciones posibles que hay, no todas son efectivas, no todas se aplican a los mismos casos, no todas son para todo el mundo. Entonces, ahí ya tenemos otra cuestión. El autismo es tan heterogéneo, hay tantas manifestaciones posibles dentro de los cuadros clínicos que resulta difícil de por sí comprender esta noción de espectro y todos los alcances que tiene, pero si además le sumamos que no todas las terapias se aplican para todas las condiciones dentro del espectro, la cosa se complica más todavía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué herramientas tenemos para determinar cuáles son los tratamientos que funcionan, cuáles convienen, cuáles no? Bueno, la investigación, como decíamos al principio, lo mejor que hay en esto es poder cuantificar, poder medir
qué resultados tiene el tratamiento que decimos que funciona. Si no, esto es algo así como pensar, bueno, yo tengo el método Ramiro Mitre y entonces trabajo y digo que mi tratamiento es fabuloso y que tiene un montón de resultados positivos, sí, pero si no lo documento, es solo mi palabra. Lamentablemente también hay un montón de personas que venden curas milagrosas o que ofrecen soluciones mágicas y sabemos que esto no es real y que muchas veces engañan a un montón de familias y les hacen invertir un montón de dinero. Pero más allá Sí, de los la principios éticos que, desesperación y la vulnerabilidad. totalmente, totalmente. No, no sé qué experiencia tienen ustedes. Yo ayer tuve la entrevista con una familia que me habló de un tratamiento que hicieron con su nene. Tenía 2 años y le estaban dando 7 u 8 medicaciones diferentes. 2 años. Urgente, la derivé a que consulte con una profesional de la salud que es de mi confianza. Digo, me parece, pues a ver, si hay alguna otra cuestión médica, algún otro cuadro que acompañe, bueno, Claro. en algunos casos obviamente es necesario, pero este nene no tenía absolutamente nada más que el diagnóstico de autismo y dar tanta medicación a los 2 años, si no hay una comorbilidad que lo amerite, a mí me pareció una locura. Por supuesto que no sé los pormenores y lo que la familia manifestaba, que también, digo, no voy a poner en tela de juicio lo que me contaron, pero sí la interpretación quizás que pudieron haber tenido. Lo que ellos entendieron al menos, y esto es lo que a mí me tiene que servir, es que con toda esta medicación se iba a revertir el cuadro de autismo, o al menos eso se llevaron ellos de la consulta. Entonces, más allá de que se lo hayan dicho o no, si se lo dijeron así, terrible error y terrible falta ética, o como decimos acá, una chantada, o En todo el esta país. familia estaba entendiendo otra cosa. En cualquiera de los casos, el accionar profesional no fue el mejor y fundamentalmente, a mi criterio, hay una cuestión que hay que rever urgente porque no puede ser que un gordito de 2 años tenga tanta medicación cuando el caso no lo amerita. Pero además Eh, clínicamente cambia la observación que uno puede hacer de una persona claro, medicada a natural con sus estereotipias y sus intereses para poder hacer la intervención. No es lo mismo. totalmente, totalmente. Pero bueno, voy al hecho de que, más allá de este caso particular, hay un montón de familias, y a ver, volvemos a lo mismo. Si esta connotación tan negativa que tiene el diagnóstico de autismo hace que la familia la pase mal, que reciba un shock inicial cuando se comunica y que obviamente no sea la noticia que esperaban, yo creo que se debe fundamentalmente a la carga social que trae aparejada, que trae aparejado el diagnóstico de autismo, porque si vos lo llevas a otras cuestiones, qué sé yo, y pongo el mismo ejemplo siempre, si el nene sale de la escuela y la seño le dice a la mamá, vos sabés que me parece que el gordito no está viendo bien, se acerca demasiado al pizarrón, o le cuesta seguir lo que estamos escribiendo, ¿por qué no haces una consulta con oftalmología? Mamá se va feliz de la vida, wow, qué buena la seño, mirá cómo sigue a mi hijo. Si la seño Qué llega a salir y le observadora dice, que es. qué observadora que es, qué Sí. divina, mirá cómo lo tiene en cuenta. Si llega a salir y le dicen, tu nene no se acerca mucho a otros, o no le gusta jugar, o está solito, o camina en puntitas de pie, ¿por qué no haces una consulta con un especialista del desarrollo? Porque a lo mejor tiene alguna condición del espectro. Mamá sale horrorizada y queriendo hacer una denuncia en el ministerio. ¿Por qué? Si la situación es la misma. Yo creo que esto está ligado en gran medida a esta mirada social que hay. Entonces, esto es lo que lleva muchas veces a que las familias busquen la cura milagrosa. Y cuando hay profesionales o cuando hay personas que venden estas curas milagrosas o que hacen promesas que después evidentemente no se pueden cumplir, están gastando tiempo valiosísimo, están gastando recursos valiosísimos que se podrían usar para un montón de cuestiones que sí sirven, como las terapias que tienen evidencia. Y con esto no estoy diciendo que sean lo mejor del mundo, que sea lo único, pero es lo que sabemos que funciona. Entonces, entre algo que no tiene pruebas y que no sabemos qué es lo que va a originar y algo que sí sabemos que funciona ahí, no tenemos que pensar dos veces. Eh, los tratamientos basados en evidencia son prácticas que se sometieron a estudios rigurosos. Entonces, esto que decía, si yo digo, tengo el método Ramiro Mitre, tengo que establecer cuáles son los alcances de ese método, qué es lo que voy a hacer, de qué manera, cuáles son los objetivos, cómo evalúo que estos objetivos se están cumpliendo, y si cumple con una serie de estándares que el mundo de la ciencia considera los óptimos y se somete a revisión por pares que son expertos y que pueden evaluar esto, cada vez va a ir cobrando mayor evidencia. Y en la medida que estos estudios se puedan ir replicando, quiero decir,
yo creé el método, Romina lo aplica y puede documentar que tiene los mismos resultados, Diana lo aplica y puede documentar que tiene los mismos resultados, y un montón de otros investigadores siguen replicando y siguen encontrando resultados, entonces cada vez la evidencia va a ser mayor y cada vez vamos a poder decir que este tratamiento es bien efectivo. Para eso, obviamente, los estudios tienen que tener determinados diseños, tiene que haber una calidad específica, tienen que ser consistentes, es decir, hay un montón de variables en el medio, no es que es tan sencillo crear un modelo. Y también se consideran distintos grados de eficacia que puede tener. Hay una clasificación que se llama GRADE, que en realidad esto viene del campo de la medicina, pero después se fue extendiendo a otras disciplinas y hoy también lo tenemos en psicología, en desarrollo en general. En salud mental, exacto. Que es una clasificación de la evaluación, el desarrollo y de la valoración de las recomendaciones. Y este grade en inglés además significa grados o notas. Y es un poco un juego de palabras porque te puede dar justamente este grado de efectividad que tienen las terapias. Y que puede ser alto, puede ser moderado, puede ser bajo o puede ser muy bajo. Obviamente, cuanto más alto sea el grado, muchísimo más efectiva vamos a decir que son las terapias. Toda esta introducción para mencionar cuáles son aquellos tratamientos que sabemos que tienen evidencia en autismo. De los miles que dijimos que había, hay solamente 28 intervenciones que tienen eficacia. O sea, miren cómo reducimos ya la cantidad para poder elegir mejor. E incluso dentro de esas 28 intervenciones nos referimos a intervenciones y no a modelos específicos, porque vamos a ver que la mayoría de estas intervenciones comparte una raíz común, que es el análisis aplicado al comportamiento, la mal llamada terapia conductual. Y digo mal llamada porque muchas personas asocian que lo conductual es mala palabra, cuando en realidad a lo que se refieren es a los procedimientos tradicionales clásicos del ensayo discreto, que es una técnica del enfoque conductual, pero que no es todo el enfoque conductual. E incluso el ensayo discreto para pacientes con discapacidad intelectual o con cuadros con muchas manifestaciones conductuales sigue siendo la mejor herramienta, o sea que tampoco es una mala palabra desde ese punto de vista. Pero hay muchos mitos en relación con el análisis aplicado del comportamiento y también está bueno que los podamos despejar porque es la técnica que más evidencia tiene históricamente en el mundo del autismo. Quizás tenga que ver con que surgió a principios de la década del 60, entonces obviamente pasó muchísimo tiempo y hubo muchos autores que pudieron investigarla, pero fundamentalmente por los principios que persigue y que después se utilizan en la mayoría de los demás modelos. Entonces, en la medida que estudiamos modelos naturalistas, también estamos estudiando ABA. En la medida que estudiamos, no sé, enfoques como, no sé, pienso en el PBS, el modelo de comportamiento, apoyo en comportamiento positivo o algo así es la traducción. Es como una secuela de ABA o como una continuación en realidad de este ABA clásico, pero se van cambiando algunos componentes. El modelo en sí es el mismo, estímulo, respuesta, consecuencia, y eso no va a variar. Entonces, lo que después podemos hacer es una traducción, o podemos cambiar los términos, o ponerle otros nombres, o hacer hincapié en algunos de estos aspectos, pero el modelo clásico es ese y no suele variar, y de hecho permite que leamos absolutamente cualquier realidad. ¿Por qué nos levantamos a la mañana? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué hacemos cada una de las cosas que hacemos? Siempre hay algún refuerzo que está sosteniendo esa conducta, entonces absolutamente todo se puede leer desde ahí. Acá era el interés restringido en el autismo. Por eso estamos a las 8 de la mañana. Exactamente. Exactamente. Cuando sonó el reloj, no da lo mismo si tenés que salir de tu casa y no sé, ponerte una campera abrigadísima porque hace mucho frío, que levantarte, tomarte un cafecito para hablar de autismo. No es el mismo refuerzo. Totalmente. Y a su vez, esto que para nosotros es tan hermoso y lo disfrutamos un montón, si se lo das a una persona que no tiene relación con el autismo, que no le gusta estudiar, lo va a tomar como una tortura. Y el estímulo es el mismo, lo que cambia es la interpretación en función de ese sistema de creencias. O sea, como este modelo ABC es aplicable a absolutamente todo. Entonces, me voy por las ramas, ustedes vuélvanme al eje que son las intervenciones naturalistas. Volvemos a las 28. Eso. Más de ABA y 28. Excelente. De esas 28, lo que tenemos que saber es que no todas aplican para todos los casos. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, la técnica del ensayo discreto, se sabe que funciona y que tiene muchísima evidencia y que históricamente es una de las que más se estudió. Sin embargo, si vos ponés a un peque recién diagnosticado, año y medio, 2 años, a trabajar con ensayo discreto, y no vas a conseguir los mismos resultados
porque no está pensado para esa población, o mejor dicho, hoy sabemos que hay un montón de otros tratamientos que funcionan mejor para esa población. Si vos ponés a trabajar con un modelo de sistema de comunicación aumentativo o alternativo que sabemos que funciona a una persona que es ultra verbal, le vas a poder brindar algunas herramientas, pero no es lo mejor. Anda por otro lado y trata de abordar los objetivos que sean más importantes. Entonces, eh, digo esto porque también me pasa muchas veces en el consultorio que hay familias que te dicen, no, nosotros probamos con ese modelo, pero ese modelo no funciona. No, los modelos sí funcionan. Puede que no funcione la manera en que se llevó a cabo, puede que no funcione desde el punto de vista que tu hijo no es candidato ideal para ese modelo por sus características, puede que no funcione porque no se conoce en profundidad, y esto también hay un montón de personas que dicen que hacen tal o cual modelo y en realidad no tienen ninguna formación, o porque escucharon o leyeron algún artículo, después dicen que lo implementan. Digo, hay un montón de factores por los cuales un modelo no puede no funcionar para una familia o para un paciente, pero si el tratamiento tiene evidencia significa que funciona, y esto implica que hay un modelo de fidelidad, que vos tenés que seguir determinadas pautas para que el modelo funcione, y la característica que tienen la mayoría es que están manualizados. Entonces vos podés encontrar un manualcito en donde vas a conocer los procedimientos, vas a conocer las técnicas, vas a conocer cómo se lleva a cabo, y tenés que seguir con fidelidad esa implementación. Por lo tanto, no es algo que generalmente se aprenda en los libros, requiere de mucha práctica, requiere de horas de supervisión, y eso es lo que hace también que sea contundente, porque además el librito te da la técnica en general, pero vos después lo tenés que aplicar a cada caso con las particularidades de cada individuo, y eso también conlleva una tarea ardua. Pero si no seguís los pasos, no cubre la garantía. Eso también es Exacto, importante. exacto, nunca mejor Claro. dicho. Porque si no, después pasa esta situación que vos decías, no me sirve, no anda, no funciona. Y bueno, en realidad está documentado, hay investigaciones que avalan y sí funciona. Sí. Claro. Lamentablemente caemos en la La receta volteada. sale distinta. Ujú. Claro, lamentablemente en esa volteada caemos todos, los Ah, que quizás sí implementamos bien la técnica y se terminan escuchando estos mitos de no, tal terapia no funciona, no, esto no conviene, y en realidad es porque estuvo mal implementado. Entonces, si hubiera sido el servicio oficial, o hubieras encontrado una persona dedicada a esto, lo hubieras logrado. y me encantan Pero estos bueno, términos porque como los seguidores por ahí no son específicamente profesionales de la salud o de la educación o no trabajan específicamente con autismo, por ahí con estos términos más coloquiales habilitamos un poco más el entendimiento. totalmente. El mayor problema es que este servicio oficial no está a disposición de todo el mundo, porque no hay recursos. Sí, Ojalá fuéramos muchísimos más, y yo trabajo todos los días en pos de que podamos expandir el conocimiento, de que seamos muchísimos, y me molesta mucho cuando hay colegas o profesionales que se quieren quedar con ese conocimiento, que se lo guardan, o que piensan que porque saben tal o cual cosa son mejores. Sí, seguramente son mejores que los demás porque tienen más herramientas, pero no te sirve de nada tenerlo vos cuando hay tanta necesidad y tanta demanda. Si vos me Tal cual. decís, hay solamente una población muy chiquitita y una cantidad muy grande de profesionales, entonces vos tenés que superarte a vos mismo para poder brindar tu servicio, porque si no te morís de hambre en tu casa. Bueno, sería un poco más entendible, pero en esta realidad, con una persona cada 54, cuando de por sí no te alcanzan los recursos terapéuticos, porque además hay que comprender que como el autismo es una condición que afecta a todo el desarrollo, intervenimos profesionales de todas las disciplinas. Acá hay psicólogos y psicopedagogas, pero existen también fonoaudiólogos, existen también terapistas ocupacionales, kinesiólogos en algunos casos, psicomotricistas. Digamos, la cantidad de profesionales que se necesita es muy variable y muy alta, por lo tanto, no alcanzan las manos. Entonces, profesional amigo, no te quedes con el conocimiento, compartilo todo lo que puedas, porque si llegamos a más personas vamos a poder solucionar un gran problema que tenemos, que es la falta de recursos. Entonces, me parece que ese tendría que ser uno de los principales mensajes. Y porque por otro lado es hermoso ayudar y compartir. Yo he tenido 1000 veces más satisfacciones a la hora de dar un curso o de dar una charla que estudiando solo en mi casa o trabajando solo con un paciente. En serio, todo lo que da Totalmente. siempre vuelve. Entonces, qué mejor que hacerlo así. O estudiar en grupo o compartir. Digo, no se queden con esa idea de que el conocimiento tiene que ser exclusivamente de uno. Compartan. Sí, exacto. Bueno, la intención sí, de este espacio es eso, es compartir las experiencias y como hablábamos en la previa, las diferencias en las provincias de nuestro país. Eh, bueno, y a mí me parece que no es solamente hablar, sino también, o sea, esto de no quedarse con el conocimiento, compartirlo, eh, ¿cómo decirlo?
pero también poner en evidencia la mala praxis, porque Sí, esta situación de no solamente de quedarse con el conocimiento, sino, como vos bien decías, de decir que ejerzo o trabajo desde tal modelo, muchas veces lleva a malas intervenciones. Y la verdad que es súper doloroso encontrarse con una familia, con un adolescente, que vos decís, bueno, ¿qué pasó con todo ese tiempo? Sabiendo que como cualquier niño, los primeros 6 años son fundamentales, pero además de eso, ¿qué pasó en todo ese tiempo? O sea, no quiere decir que nosotros somos los mejores, pero si la mamá viene y te dice, fui a la educadora especial, fui al neurólogo, fui a la psicóloga, fui a la psicopedagoga, fui al fonoaudiólogo, y estamos en igual o peor, me parece que ahí ya sí hiciste estamos todo ese hablando de tiempo. mala praxis. Sí, Hay Sí, una siempre, conjugación de muchas cosas, ¿no? O sea, la formación, a veces también la vulnerabilidad de las familias, sí, que hace que duden, que no se sientan cómodas y abandonen. Lo que nosotros decimos un paciente abandónico, ¿no? Que va y viene por todos lados, anda veleteando, digo yo, como el barrilete, va el para todos lados. peregrinaje. Sí, tal cual. sí, Pero bueno, a mí personalmente en la clínica me angustia muchísimo, que bueno, esa angustia hay que canalizarla en función del paciente, ¿no? Pero es algo personal. Pero me angustia muchísimo que vengan y te digan, yo fui a tal lado y me dijeron, por ejemplo, vos hablabas del diagnóstico en 1 año y medio, acá ni de casualidad. Y no. tenemos, tenemos profesionales formados en diagnóstico en autismo, en experiencia clínica, y no vienen a la consulta temprana. Entonces, ¿qué pasa con esa consulta temprana? Daya, Las familias confían muchas veces en ese primer profesional que atiende al niño, que Ujú. generalmente es el pediatra, eh, y cuando uno consulta cómo fue el camino hasta llegar a donde estamos, muchas veces esos primeros eslabones tan fundamentales en el desarrollo del niño es en donde estuvo muchas veces, por así decirlo, la grieta entre lo que se podría haber hecho y no se hizo por desconocimiento, por desactualización, o porque por mil que de otras variables que puedan existir, ¿no? Pero como que, o por lo menos lo que vemos que pasa en nuestra zona, que es ahí en donde muchas veces está la falla y que después llegan ya grandes, y no es que no se pueda hacer más nada, pero hay un montón de tiempo muy valioso en el desarrollo del niño que lamentablemente se perdió y la Totalmente. confianza de Bueno, la familia estuvo en ese profesional, o sea, fue a la totalmente. consulta y confió plenamente en lo que le dijo. Entonces sí, y ahí volvemos a lo en esto ético, que ¿no? decías, Romy, de la mala praxis o de las cuestiones éticas, ¿hasta dónde lo podemos considerar como tal? Porque digo, yo dudo seriamente que ese pediatra o ese primer profesional al que la familia consultó haya obrado de mala fe o haya dicho algo que no pensaba. El tema está en que tenemos que rever cuál es esa formación que tiene, porque si el pediatra dice, no, dale tiempo, va a esperar, hay que esperar, Hablar. ya va a hablar, ya va a hacer tal o cual cosa, es una información errónea que está dando, pero seguramente fue formado de esa manera, porque no es algo que se inventa, de algún lado aparece esto. No, claro que Entonces, no. ahí creo que es donde tenemos que rever. Por lo tanto, mala praxis o no, lo que está en juego es la calidad de vida de ese niño y de esa familia. Entonces, no me importa de dónde venga, urgente que hay que cambiarlo. Por suerte, hay cada vez más padres y madres que no se quedan con esa impresión. Y en esto Ah, que mencionábamos del diagnóstico 1 año y medio, la semana pasada tuve una videoconsulta con una familia de un pueblito de la provincia de Santa Fe, una mamá que me la traigo a vivir conmigo porque era lo más. El gordo tiene en este momento 3 años, pero empezaron con el peregrinaje al año exacto. Él tuvo pérdida de vocabulario, entonces ahí se dieron cuenta enseguida y una familia muy, muy lúcida. Y empezaron con este recorrido médico. Consultan al pediatra, el pediatra que les dice, no, muy chiquito, vos sos ansiosa, dale tiempo, ya va a hablar. La mamá no se queda con eso y tuvo 3 consultas hasta que dio con alguien que podía ayudarlos. Este neurólogo hizo la derivación a un equipo de acá de la ciudad, lo evaluaron con 1 año y medio, llega el diagnóstico. Si yo les muestro el video de esa criatura hoy, es increíble, no lo conocí cuando tenía 1 año, pero por lo que los papás cuentan,
prácticamente no tenía una sola palabra, no jugaba, no se vinculaba y lo había perdido todo. Entonces, esa intervención temprana y ver a un nene típico, porque sinceramente no había, digo, no tiene nada de malo, de hecho el procesamiento de la información lo va a seguir haciendo siempre como una persona autista porque así es su configuración neuronal, pero desde el punto de vista de lo que se ve, un nene sin diagnóstico aparente, digo, había que indagar un montón para encontrar estas cuestiones. Y eso fue gracias a la intervención temprana y a que esos papás no se quedaron dormidos, porque si se hubieran quedado con esa primera impresión, quizás al día de hoy el chico seguía sin diagnóstico. Un poco relacionado con lo que decía Dai, hay investigaciones locales de toda Latinoamérica, una que hizo el equipo real alucinante de más de 7.000 personas, cuidadores que la completaron, y que muestra que el tiempo que pasa desde que las papás empiezan con las primeras sospechas hasta que arriban a un diagnóstico son promedios de 4 años. Y si a ese promedio de 4 años le agregamos que las primeras sospechas empiezan al año y medio, 2, tenemos que como mínimo llegan al diagnóstico a los 6. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Se perdió y no vuelve. Bueno, esta mamá que te digo que me hubiera traído a vivir conmigo, me decía, yo siento que estamos perdiendo el tiempo. Empezamos con el diagnóstico al año y medio, hoy tiene 3 y yo no sé qué más hacer porque siento que estoy perdiendo tiempo y que este tiempo que se pasa no vuelve y no sé cómo intervenir. Y bueno, pará, bajá un cambio porque el gordo está increíble. No, digo, no, en el afán de querer hacer y de querer hacer te estás perdiendo lo más importante, que es disfrutar de tu hijo ahora que tiene 3, porque esto después no vuelve tampoco. Bueno. No va a volver a tener 1 y medio, igualmente, 1 y medio, no va a volver a tener 3, así que sí, tal cual como vos decís. Igualmente los recursos de cada familia son distintos. Claro. Sí, no todas las familias. Por eso seguimos hablando. Sí. Claro, y no todas las familias tampoco entienden de la importancia de la intervención temprana. Y no tienen por qué, son papás, son mamás, no tienen por qué tener este conocimiento técnico. Si no lo tienen muchos profesionales de la salud, que está mal, deberían tenerlo. Los profesionales de la salud sí deberían tenerlo todos. Pero bueno, volviendo a las intervenciones naturalistas. Son ideales para estas primeras etapas. Nosotros sabemos que cuando los niños son bien peques, el cerebro es muy plástico. ¿Esto qué significa? El cerebro nuestro, humano digo, constantemente está haciendo conexiones nuevas, está generando conexiones entre neuronas en función de absolutamente todos los estímulos que recibe. Lo que vemos, lo que escuchamos, las sensaciones físicas, lo que ya conocemos, se hacen relaciones permanentemente entre las distintas partes del cerebro. Y esto tiene su punto máximo en la infancia temprana. Digo, si comparás la cantidad de conexiones neuronales que se hacen en la infancia temprana con las que se hacen en la vida adulta, es abismal la diferencia que hay. Por eso es que decimos que es importante la intervención temprana. Todo lo que hagamos en esas primeras etapas va a repercutir de sobremanera en la vida futura de la persona. Entonces, por eso es que es importante intervenir. Como decían antes ustedes, no es que más adelante no se va a poder hacer nada, no, siempre estamos a tiempo de hacer un montón de cosas y el cerebro tiene esta capacidad de plasticidad durante toda su vida, pero es muchísimo mayor en esta infancia temprana, por eso la importancia de actuar a tiempo. Es como un cubito de arcilla, en la medida en que está bien húmedo, y está bien húmedo en las primeras etapas, vos le podés dar la forma que quieras, podés jugar, podés moldearlo como quieras. Cuanto más tiempo va pasando, esto se le va yendo la humedad y entonces va a resultar cada vez más difícil hasta que se hace bastante de piedra y ahí ya como que no tenemos mucho margen. Podrás cambiar algunas formitas externas, pero no le vas a poder dar la forma al hecho en sí. Entonces, en el cerebro pasa algo similar. Por eso es que con pacientes adolescentes o adultos no son los mismos procedimientos y los resultados a los que podemos apuntar no van a ser los mismos que en una intervención temprana. ¿Cuál es la característica que tienen estos modelos naturalistas o la intervención temprana que se realiza? Básicamente que se originan en el análisis aplicado de conducta, es decir, responden a este ABC conductual. El ABC significa antecedente, B sería la respuesta que se origina y la parte C serían las consecuencias. O sea, sucede algo, ese algo lleva a una respuesta y en función de la consecuencia que origine esa respuesta se va a volver a repetir o va a disminuir. Ese sería el modelo básico. La particularidad que ofrecen, a diferencia de los modelos más clásicos de ABA, es que se van a realizar en contexto. Por eso, naturalista. Es un enfoque que parece natural porque se da en el entorno natural del niño. Entonces,
obviamente esto va a repercutir de manera mucho más significativa. En los tratamientos tradicionales, nosotros lo que hacemos es trabajar dentro del consultorio. Por lo general, a veces dotamos al niño de algunas habilidades, a veces trabajamos algunas funciones, a veces trabajamos con los papás y les damos herramientas a los papás, pero queda dentro de un contexto de consultorio. Esto después se tiene que trasladar a los ambientes naturales. Y ahí a veces encontramos muchos desafíos, lo que llamamos generalización. Hay niños que aprenden un montón de habilidades específicas, pero que la aprenden dentro del cónsul y después les cuesta un montón llevarlas a cabo en otros lugares. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar dentro del consultorio, por ejemplo, en relación con lo social, talleres de habilidades sociales o talleres de juegos, pero son en un entorno controlado, donde por lo general hay un montón de adultos que están controlando la situación, que están interviniendo, y esa no es la situación natural. Digo, con esto no quiero decir hay que dejar de hacerlo, no, por favor, al contrario, todo lo que podamos hacer y que sirva para el paciente mucho mejor. Pero no es lo mismo intervenir sobre una habilidad social en un entorno controlado donde hay otros niños que también están aprendiendo lo mismo que aplicar este aprendizaje en un entorno real, en donde hay un montón de otros pares típicos y donde hay un montón de cuestiones que pueden suceder. Implica un montón de destrezas mayores, pero también los resultados van a ser mayores. Y esa es la premisa básica. Quiero decir, intervenir en contexto natural, en el entorno común, en el entorno en el que la persona pasa la mayor parte de su vida, y puede ser dentro de casa, puede ser en la escuela, puede ser en el club, y si es en todos estos lugares, mucho mejor, porque vamos a estar trabajando todo el tiempo y en todo lugar. Y el gran propósito es justamente este de la generalización, no tener que hacer un proceso de generalización, sino enseñar la habilidad en el contexto para que se aprenda y se pueda replicar en otras circunstancias. Esto más que nada tiene que ver con la cantidad de posibilidades de intercambio, como decimos nosotros, que ocurren no en 2 veces por semana, 1 hora dentro del consultorio en un ambiente controlado, que en la vida diaria. Entonces, si nos querés contar un poquito más de eso, sobre todo en intervención temprana con los papás, en las rutinas. Te lo aumenta exponencialmente, y por eso la importancia también de trabajar con el medio familiar. Y este también es otro vicio que tenemos, bueno, yo por suerte cada vez lo dejo más de lado, me cuesta porque también hay una cuestión de ego en el medio, pero es un gran vicio que tenemos los terapeutas y es pensar que vamos a resolver absolutamente todo, y no es así. Por mucho empeño que vos le pongas, no puedes hacer nada con, como decía Romy, 2, 3 o 4 horitas semanales, incluso si tenés las 40 horas semanales que determinaba el ensayo discreto, tampoco, porque va a haber una cuestión que te falta, que es ese contacto que tiene el niño o el adolescente o el adulto con su medio. Por lo tanto, lo mejor sería, lo mejor es cambiar un poco la cabeza. En lugar de pensar que yo vengo a resolver esta cuestión, yo vengo a dotar a la familia de los recursos de los que no dispone para resolver esto. Digo, resolver suena muy a que estamos teniendo un problema, y en realidad no pasa por eso, pasa por buscar habilidades que necesita esa persona para ser lo más autónoma posible y fundamentalmente para ser lo más feliz posible dentro de su comunidad. Pero si lo encaramos desde este punto de vista, la cosa cambia, porque entonces yo me libero un montón de tiempo, porque no tengo que estar 4 o 5 horas adentro del consultorio, sino que a lo mejor con 1 horita a la semana, con una horita y media, 2 cada 15 días, puedo cubrir incluso hasta más de lo que hacía antes con 4 horas con el paciente. Con esto también puedo aumentar la cantidad de servicios que proveo. Si yo antes veía a un solo paciente 4 veces, ahora puedo ver a 4 familias distintas en ese horario. Esto aumenta también la cantidad de disponibilidad. Obviamente se requiere de una formación específica, y si vos pensás que le tenés que dar tiempo al niño para que hable, no sos candidato para realizar este tipo de intervenciones, pero con una formación que tampoco requiere tanto, puedes empezar a brindar un montón de servicios de calidad mayor. Y fundamentalmente lo vas a hacer trabajando con la familia, con los padres, con personas que son allegadas a ese niño, porque no te sirve de nada tener la información vos. Si vos se lo podés dar a la familia, y hay algunos estudios, fundamentalmente en PRT, que es uno de los modelos que está dentro del abordaje naturalista, que estudiaron la diferencia que se produce cuando las intervenciones son mediadas por un docente y cuando son mediadas por la familia. Claro, suena muy lógico si lo pensamos. Los investigadores lo que hicieron fue someter a prueba las intervenciones de PRT, o sea, a todos se les dio el mismo entrenamiento y todos tenían que realizar los mismos procedimientos, todo chequeado y supervisado por gente que experta en el modelo. Cuando cambiaron la variable padres y docentes, empezaron a encontrar resultados distintos.
obviamente los papás tenían un nivel de resultados mucho mayores, a pesar de que estaban haciendo exactamente lo mismo que los docentes. Entonces empezaron a pensar cuáles eran los motivos por los cuales sucedía esto. Si todos estaban llevando a cabo la estrategia del mismo modo y cumpliendo los criterios de fidelidad, ¿cómo podía ser que los papás tuvieran mayor éxito? Entonces lo que está en estudio ahora y la gran hipótesis es que lo que mediaba y lo que genera mayores resultados es el afecto. Más allá de que la seño o los terapeutas podamos encariñarnos un montón y querer muchísimo a nuestros pacientes o a nuestros alumnos, nunca lo vamos a hacer como el papá o la mamá. Y esto es una cuestión lógica, hasta instintiva, diría. Y ese afecto es el que va a mediar el aprendizaje. Entonces, ¿qué mejor que potenciar todo esto? Y otra vez volvemos a la importancia que tienen los abordajes naturalistas. Si vos le enseñás a la familia, no solamente vas a lograr que se trabaje esa habilidad específica, también los vas a empoderar, porque en la medida que vean que están teniendo herramientas para trabajar, que están logrando resultados, van a aumentar muchísimo su motivación y van a querer seguir haciéndolo porque van a estar observando ellos los resultados y creo que eso es grandioso. Y además se genera todo un clima positivo dentro de la familia porque empiezan a jugar, porque empiezan a lograr palabritas o porque empiezan a lograr que se aumente la comunicación. La comunicación abre otras puertas para ese niño y en la medida en que se abren otras puertas empiezan a aparecer nuevas habilidades. Entonces es un combo súper explosivo que si se implementa bien genera muy buenos resultados por donde lo miremos. Rami, recién mencionaste PRT, así que, bueno, si nos podés mencionar por lo menos algunas de las 28 intervenciones naturalistas basadas en evidencia, o por lo menos cuáles son las que vos implementás en la clínica o las que más te gustan. Dale. Nos quedamos hablando 18 días. Voy a tratar de hacer. No, no, pero sí, Como que algunas. ustedes también manejen Que sos mi amigo, interés digamos. restringido. Hay que manejar el interés restringido. Sí, anticipadores visuales, ordénenme de alguna manera para que Por no eso, me. algunas. Bueno, a ver, primero, de las 28 intervenciones, no todas son naturalistas. Esto no lo aclaré al comienzo. Gracias por el pie, Romy, porque, para no confundir. De estas 28 intervenciones, hay un gran porcentaje que son intervenciones conductuales, sistema, por ejemplo, de economía de fichas, o, bueno, el entrenamiento en apoyo positivo. Hay un montón que no vienen del lado de lo naturalista, pero que igualmente sabemos que funcionan y tiene evidencia documentada. La comunicación aumentativa también, algunos sistemas de intercambio por imagen, bueno, no importa. Pero de las intervenciones naturalistas que sí están dentro de estas 28, tenemos un número bastante elevado. Digo, me gusta hacer este ejercicio de pensar a las intervenciones naturalistas dentro de ABA, no pensar que lo conductual va por un lado y lo naturalista va por otro. Lo naturalista es tan ABA como el ensayo discreto, como los procedimientos más estructurados. Dentro de estos enfoques naturalistas vamos a encontrar distintas maneras de llevarlos a cabo. Entonces, vamos a encontrar, por un lado, el entrenamiento en respuestas pivotales, y en un ratito nos metemos de lleno ahí porque es uno de los modelos que más me gusta y de los que más resultado he visto que tienen. Tenemos también el proyecto Impact, que básicamente trabaja con los papás a través de sesiones virtuales. Es un modelo alucinante. Que estaría bueno a lo mejor que hagan en algún momento Ahí si voy. les interesa. Ya hice el introductorio y hago el avanzado ahora. Alucinante porque está bárbaro y sobre todo para el trabajo en coaching a papás es increíble. Tenemos también EMT, es la sigla, Enhanced Milieu Teaching. La traducción sería así como enseñanza mejorada, aumentada, una cosa así. Es un modelo del cual no conozco demasiado, lo leí en algunos libros, pero nunca pude dar con el modelo en sí, por lo tanto desconozco cuáles son sus implicancias y obviamente seguros que, porque son naturalistas, se dan en contexto y obviamente responden a los principios básicos. El modelo naturalista por excelencia que más años tiene es el modelo Denver. El modelo Denver de atención temprana es una herramienta que sirve muchísimo y que está recontra mil investigado porque empezó casi no a la par, porque los abordajes conductistas, como les decía, empezaron en la década de los 60, pero ya sobre los 80 empezaron a surgir los primeros aportes del modelo Denver y al día de hoy tiene una evidencia alucinante. Yo tuve el honor, el privilegio y la bendición de conocer a Sally Rogers, que es una de las creadoras del modelo. A mí me pasa algo que
muy cholulo académico. Digo, o sea, hay personas que les encanta el cine, que se desesperan por conocer actores, actrices o jugadores de fútbol, o músicos. A mí me pasa con lo académico. Entonces, y es muy raro porque cuando viajé al Congreso Internacional de Autismo, yo estaba aleteando, literalmente. En algunos momentos me agarraba así como la emoción grande. Claro, para los investigadores que están ahí, es su trabajo, entonces no es como la figura de Hollywood que tiene todo ese ego y que sabe que la gente le va a rendir pertenecía, para ellos es un laburo más. Y yo me acercaba y le pedía la foto o el autógrafo que me firme el libro, ¿viste? Y era como toda una cosa, bueno, yo le llamo cholulería académica. Bueno, tuve la posibilidad de conocer a esta señora que es lo más, y en ese momento todavía no se había publicado, me lo contó ella así como una primicia, que estaba por salir un artículo en el que comparaban los resultados del ensayo discreto o de herramientas de ABA clásico con los resultados del modelo Denver. Y no lo habían hecho en 2 meses, en 3 meses o en un año. Hacía 20 años que estaban juntando datos comparando estas dos intervenciones. O sea, siguieron a personas que hoy deben tener 24 o 25 años y las fueron estudiando a lo largo de toda su vida para ver qué resultados obtenían. ¿Cuál fue el resultado al que arribaron? No hay grandes diferencias en las habilidades que se lograron. Me quedé helado y ella me lo contaba como muy contenta con esos resultados. Pero a ver, me estás diciendo que no consiguieron resultados después de 20 años de un modelo que era revolucionario. No, me dice, al contrario, hoy sabemos que es tan efectivo como otras Como ABA. intervenciones, que es mejor resultado que... No, es otra cabeza la que tienen. Bueno, sí encontraron un montón de diferencias en cuanto al empoderamiento familiar, y no me parece menor, porque que las La calidad de familias, vida también. calidad de vida absoluta. Bueno, calidad de vida familiar también es otro tema alucinante, que no se le presta la atención que debería y que me parece que tiene implicancias muy fuertes para lo que es el trabajo en autismo, pero bueno, es otro tema. Básicamente en el modelo Denver lo que se hace es una planificación a través de objetivos. Estos objetivos se tienen que revisar cada determinado periodo de tiempo. 3 meses, ¿no? Cortito, ¿no? 3 meses son, exacto. Y en función de si se lograron o no, se vuelve a armar un plan de trabajo y se establecen los medios para conseguir esos objetivos. Es como bastante estructurado, pero a la vez permite mucha flexibilidad en cuanto al abordaje y se tiene que hacer un buen análisis de los recursos que tiene cada niño. Obviamente se tienen que seguir procedimientos específicos, tienen que ser terapeutas que están entrenados y a su vez el modo de implementación va a cambiar porque se puede hacer la intervención intensiva 1 a 1 con entrenamiento padre, se puede hacer también en un contexto educativo grupal, se puede hacer solamente un entrenamiento a padres si se va siguiendo a distancia, digamos, hay un montón de variables, pero lo interesante de esto es que es un modelo naturalista que tiene muchísima evidencia y que por otro lado es uno de los que también está bastante expandidos en nuestra región porque hay terapeutas que se han certificado y que cada vez lo traen más. Hay incluso un montón de organizaciones que traen a terapeutas que pueden capacitar a capacitadores. Entonces, lamentablemente tenemos una gran barrera que es la económica. Por lo general cuesta mucho y cuesta en dólares. Entonces, esa es una principal traba. Pero hay un montón de personas que lo implementan y que pueden brindar esa información. Así que también aliento a la gente que si le interesa conocer, busque, que no se quede con lo general y que trate de conocer más en profundidad. Algo que no mencioné antes, ahora que estoy pensando, son las distintas metodologías que comparten casi todos los modelos naturalistas. Digo para dar un panorama más general y después si nos metemos, si quieren, en PRT. Una de las cuestiones más importantes, ahora que dije los objetivos que se trabajan en el modelo Denver, es que esa selección de objetivos no se realiza de manera arbitraria. Clásicamente, en el ensayo discreto, éramos nosotros, terapeutas, los que poníamos los objetivos a trabajar con el niño. En las intervenciones naturalistas, esos objetivos van a depender de la trayectoria del desarrollo. Y esto está bueno pensarlo porque nos da cierto margen de acción. Yo sé que a los 2 años una criatura tiene determinadas habilidades que en el autismo no siempre se cumplen porque justamente afecta la manera en que se produce este desarrollo. Siguiendo esa trayectoria de desarrollo esperada, lo que voy a hacer es plantear objetivos que se adecuen a esa edad madurativa que está teniendo la persona. Entonces, orienta y ordena muchísimo más la intervención
y los objetivos dejan de ser tan arbitrarios. No es lo que yo pienso que tenemos que trabajar, sino lo que se espera en función de las pautas de desarrollo. Por otro lado, bueno, la gran diferencia que tiene es dónde se realiza. En el ensayo discreto o en la mayoría de las terapias que conocemos, la intervención es dentro del consultorio, mientras que la intervención naturalista es en cualquier contexto posible y sobre todo en aquellos en los que el niño tiene mucha posibilidad de estar. Otra variable son los refuerzos que se utilizan y esta también es una gran diferencia. En el ensayo discreto o en otras técnicas de intervención conductual, los refuerzos también son arbitrarios. Yo le doy al niño un caramelito o le doy algún juguete o le doy alguna actividad en función de lo que yo pienso que le va a gustar. En la intervención naturalista, el refuerzo tiene que ser natural. Y acá está la gran diferencia. Si yo te pido que vos, no sé, me des un autito y yo a cambio te doy un caramelo, puede estar reforzando esa conducta y por lo tanto esa conducta quizás se vuelva a repetir en un futuro. Pero no es tan efectiva como si yo te pido que me digas una palabra y a cambio de esa palabra vos vas a obtener esa palabra que me acabas de decir. Vos me pedís burbujas y yo te hago la burbuja. Es una motivación intrínseca del niño, entonces obviamente esto lo va a predisponer mucho más. Y a la medida que empieza a ver que sus palabras o que sus acciones o que sus habilidades tienen efectos, lo va a empezar a hacer cada vez más, porque lo vivió. No es que le estamos dando un refuerzo de afuera a nosotros, es un refuerzo que obtuvo por algo que hizo él. Entonces cambia un poco el foco. El foco está puesto sobre esa persona y sobre esas habilidades y obviamente los resultados son muchísimo mayores porque la motivación es mayor, porque el afecto es mayor. La mayoría de las intervenciones naturalistas también comparte el hecho de que son a través del juego y de dinámicas muy divertidas. Entonces, estamos disfrutando nosotros, está disfrutando el niño, es un clima afectivo muy alto y obviamente sabemos que todo proceso emocional dentro del aprendizaje lleva a que el aprendizaje sea más significativo. Reni, Por otro te quería lado, la otra mencionar algo. consideración, sí, En respecto a los objetivos que vos hablabas de que tienen que estar basados en la trayectoria del desarrollo o para expandir, como se dice en DIR, expandir el desarrollo, también creo importante mencionar que se confeccionan junto con la familia, de exacto. acuerdo a las prioridades actuales también. O sea, nuestro deber como terapeutas es orientar en el desarrollo típico o esperado, acorde a la edad o a las exigencias que hay en este momento, en este contexto, pero respetar también las decisiones familiares. Entonces ahí me parece que está lo revolucionario también del trabajo en conjunto. Hablar. Y además te permite otra cosa, porque es recontra necesario que respetemos cuáles son las demandas que tiene la familia, por supuesto, pero además también te permite saber dónde está parada esa familia Claro. y te ayuda mucho a psicoeducar, pues si la familia viene con una expectativa de que el niño aprenda a leer y escribir cuando todavía no tiene los prerequisitos básicos para establecer una comunicación básica, ese objetivo que la familia persigue nos da el pie a nosotros para que podamos hacer una psicoeducación y explicar, mira, yo también quiero esto, pero para poder cumplir esto estamos 4 o 5 pasitos más atrás. Primero tenemos que hacer esto, esto y esto, y recién después. Y eso también le va abriendo mucho la noción de un montón de cuestiones relacionadas con el autismo y relacionadas con su hijo, particularmente a la familia. Eso me parece que también está buenísimo. No pensar que porque yo lo digo, esto es lo que se necesita, sino cotejar con lo que la familia también pide, porque a veces algo que para mí es un objetivo recontra importante no es una prioridad para la familia, no lo necesitan por su estilo de vida. Entonces, no cerrarnos solamente en lo que nosotros pensamos, sino en lo que esa familia te está demandando, que es lo más importante. Y desde ese punto de vista hay un montón de cosas que se pueden hacer y está genial que podamos incorporarlos dentro del consultorio y dentro de las intervenciones. Sí, los papás se sienten mucho más parte de este equipo que trabaja en pos de su hijo eh, tal como vos decías, los motiva mucho más a aprender y a vincularse desde otro lugar también con su hijo, no solamente como papá, sino como parte de este equipo no sé si no llegan a ser terapeutas los papás, ¿no? Pero eh, con- trabajan como coterapeutas junto con todos los profesionales que nos están acompañando en el desarrollo de ese niño. Y es increíble cómo su perspectiva y su visión hacia su hijo cambia. ¿Sí? Y cómo obviamente el clima familiar, que era lo que vos hablabas hoy, también mejora
y eso cómo se traduce en el niño también. Sí, impacta positivamente. Es Sí. bestial el Es esa cambio. noción de equipo. Es verdad que los papás no se van a convertir en terapeutas, pero van a hacer intervenciones que en muchísimos casos son mejores que las de los terapeutas. Y me encanta esto de poder pensar el rol que tiene cada uno dentro de un equipo. A ver, estamos todos tirando para el mismo lado. Si hay algo que no va, hay que ver de qué manera lo modificamos, porque no tiene ningún sentido que yo tire para acá y que vos tires para allá, porque en el medio está la criatura. Entonces, tenemos que ponernos bien de acuerdo si tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y sobre todo cuando hay implicación de la escuela, cuando hay implicación del profe del club, cuando hay implicación de las personas de la iglesia o de cualquier contexto en el que está el niño, y pueden venir también a la terapia o pueden charlar en algún momento con alguno de los terapeutas para que entre todos pensemos estrategias. Esa es la mejor manera porque es como que vamos cercando todas las posibilidades y todo el tiempo estamos interviniendo. No nos quedamos con esa horita nada más dentro del consultorio, es intervención constante en todo momento y del mismo modo, entonces obviamente los resultados van a ser buenos si se trabaja así. Rami, hago un repaso. Dentro de intervenciones naturalistas mencionaste PRT, Project Impact, EMT, Denver y SEM. No sé si querés mencionar alguna Sí, más o focalizar modelo 5 Jasper, minutitos. Bien. el modelo Jasper también está dentro. Hay un libro alucinante, lamentablemente todavía no tiene traducción en español, se llama Intervenciones comportamentales del desarrollo naturalistas o algo así. Es un libro que compiló, bueno, en realidad tiene un montón de autores, es una compilación de distintos autores. Laura Schridman, que es una de las creadoras de PRT, con Sally Rogers, con Ovin Steimer, que es una grosa también de Son todos PRT, amigos. todos Sí. amigos. Sí, sí. Sí, soy un privilegiado porque tuve el placer de poder coincidir con esa gente y de trabajar y de formarme con algunos de ellos Me y no hay tocaste. como... Sí, sí, sí. Rami, Eh, nos quedan 5 minutos. No sé si querés comentar algo más dentro de intervenciones naturalistas o si querés hablar específicamente de PRT, pero como para no dale, extendernos tanto también. vamos rapidito a PRT entonces. No hay demasiado más por comentar porque en realidad los procedimientos son estos naturalistas que dijimos antes. Sí, las particularidades, digo, más allá de que todos son naturalistas, obviamente cada uno tiene su manera de llevarse a cabo. Hay algunas variables. Por ejemplo, en Denver habíamos dicho que se proponen objetivos en función de un currículo que sigue las pautas del desarrollo y que se determinan los procedimientos para conseguir esos objetivos. PRT no tiene una currícula. Acá los objetivos se plantean obviamente en coordinación con la familia y en función de lo que nosotros pensamos, pero no tenemos determinados objetivos porque nos basamos en lo que el niño ya trae. Fundamentalmente está buenísimo para cuando hay posibilidad de verbalización o cuando los niños están empezando a balbucear o tienen ecolalias. Es un modelo que siempre Nati Santamaría, que también, en Argentina somos solo 2 terapeutas que estamos formados oficialmente en PRT, Nati Santamaría y yo, y a mí me encanta lo que ella dice porque habla de PRT como la frutillita del postre cuando lográs la palabra. Y esto es algo que no tiene precio y creo que fue una de las cosas que me hizo que me enamorara del modelo. La primera sesión que trabajo con un gordito que tenía 4 años y su mamá dentro del consultorio, yo no los conocía, sí, lo había evaluado obviamente cuando hicimos el proceso diagnóstico, después empiezo a trabajar con él, pero era la primera intervención que teníamos. Empiezo a trabajar PRT y la primera sesión me dijo, ahora no me acuerdo la palabra, tren había sido la palabra, le encantaban los trenes y dijo tren. La mamá se largó a llorar en el consultorio conmigo porque le escuchó la voz por primera vez a su hijo. O sea, y en la primera sesión, no, es algo increíble. PRT Era lo que como hace es trabajar. muchísimo. Increíble, increíble. A ver, con esto no quiero decir que todos los casos son así, que es el mejor modelo del mundo porque siempre haces que el nene hable, ¿no? Bajo ningún punto de No, son vista. parte de las Pero satisfacciones que tenemos Claro. lo cuento en como el trabajo. anécdota porque además de todo lo que lograste, tenés esta cuestión que es, y es una de las cosas que los papás más esperan también, la palabra. Entonces, poder lograrla o que en muchos casos se pueda lograr es buenísimo. Sí hay estadísticas en PRT que dicen que si la intervención empieza antes de que el niño cumpla los 3 años, tenemos un 80% de posibilidades de que desarrolle el lenguaje verbal. Si lo empezamos antes de los 4 años, esto se reduce al 60% y después de los 5 años tenemos un 20% de probabilidades nada más. Por lo tanto, esto también nos muestra un poco la población objetivo con la que trabaja. Se pueden implementar un montón de estrategias de PRT más adelante, pero si lo que buscamos son las primeras palabras en chicos no verbales,
empecemos urgente en esta edad porque es donde más resultados vamos a conseguir. Básicamente a lo que apunta PRT es a trabajar áreas pivotales. La sigla de PRT es entrenamiento en respuestas pivotales y se consideran como pivotes a 4 grandes áreas que cuando vos las activás tienen efectos sobre las demás áreas del desarrollo. Una es la motivación, otra es la iniciativa comunicativa, otra es la capacidad de poder atender a estímulos complejos y la otra es el automonitoreo. Cuando vos trabajás cualquiera de estas 4, estás trabajando a su vez las demás y por otro lado va a impactar también positivamente sobre el resto de las esferas del desarrollo. Y es lógico, digo, ¿cómo se realiza una sesión? Cuando vos, por ejemplo, para pedir palabras, lo que tenés que hacer es respondiéndole al modelo de ABC conductual, presentás una situación, por lo general la situación es una pregunta que querés o con que jugamos. Bueno, esto depende mucho también de las habilidades actuales del niño. Cuando el niño te da la respuesta, vos ahí elegís cómo vas a actuar. Si te da una aproximación a la palabra o la palabra en sí misma, inmediatamente brindás ese refuerzo que está buscando. Entonces ahí tenemos la motivación, porque es un refuerzo que el niño está pidiendo. Tenemos también la iniciativa comunicativa, porque vamos a reforzar el intento incluso de comunicación. Tenemos la capacidad de atender a estímulos complejos porque no es lo mismo que me pidas la burbuja, que me pidas el auto, que me pidas el lápiz. Y tenemos también la capacidad de automonitoreo porque en la medida que el niño va comprendiendo la acción que tiene sobre mí, va a empezar a regularla para tratar de conseguir aquello que busca. Y en un ambiente recontra afectivo, porque estamos jugando y porque además él está recontra motivado porque quiere esa burbuja. Entonces, no es como en otros modelos en que se frustran un montón. No, estamos ahí todo el tiempo y además le vamos dando como regalitos, le vamos dando pequeñas ayudas, entonces todo hace que se gane un momentum de motivación y un momentum conductual que otras herramientas no lo tienen. Esto es así como demasiado grandes rasgos, pero bueno, no, puedo pasar horas y horas hablando y no es la intención. En todo caso, cuando quieran hacemos uno específico de PRT y charlamos al respecto. Debo admitir que me quedan preguntas, pero me estoy atajando, así que queda para la próxima, para el próximo encuentro. Queda para la segunda parte. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Daya, ¿querés cerrar? Sí, en primer lugar, Ramiro, agradecerte por tu tiempo, por decir que sí a este primer episodio de la segunda temporada de las entrevistas de Barry. Agradecerte por compartir todo lo que sabes, que es un montón, por no quedarte con eso, porque tal como vos decís, siempre que compartimos aprendemos entre todos, así que es súper valioso. Y bueno, agradecer también a toda la gente que nos sigue. Así que vamos por la segunda vuelta de Ramiro en un tiempito. Así que quedará en compromiso coordinar la segunda vuelta. Y bueno, agradecerte, Rami. Muchísimas gracias. No, por favor, chicas, es un placer. Creo que se nota y que contagio esto que me genera el autismo y estos modelos en particular, pero vuelvo a lo mismo que acabas de decir, Dai. Es importantísimo que compartamos. No damos abasto, de verdad, de verdad. Hay una persona cada 54, no alcanzan los recursos, las familias están desesperadas y fundamentalmente se ve muy, muy afectada la calidad de vida de esas familias y de esas personas. Entonces, no seamos egoístas, compartamos todo lo que podamos porque es la única manera en que vamos a poder dar solución a esta realidad que nos toca. Y desde ese punto de vista, si me permiten, les quiero compartir una notición. Bueno, no sé cuándo se sube este video, seguramente ya para ese momento va a estar todo cocinadísimo. Pero vamos a realizar un congreso de autismo y neurodiversidad gratuito de 3 días con exponentes que no les puedo explicar. Va a estar, bueno, así como la nota central o la entrevista central es de Christine Sol, una profesional de la hostia estadounidense, es presidenta de la Asociación Americana de Psiquiatría, coordina Ecoautismo, que es un modelo de trabajo que brinda capacitación gratuita, que en muy poco tiempo vamos a implementar también acá en Argentina, así que ya les contaré al respecto. Va a estar Alexia Ratazzi, va a estar Mati Cadaveira, va a estar Anabel Cornago. Bueno, no quiero dejar de mencionar porque hay un montón de gente grosa y lo más importante es que va a ser gratuito. 14, 15 y 16 de mayo. Si se meten en la página de la Fundación Neurodiversidad van a encontrar toda la info, se van a poder inscribir, www.neurodiversidad.org.ar. Excelente.
Bueno, era la cereza que faltaba entonces. Sí. Bueno, gracias Ramiro, gracias por transmitir también esta invitación extensiva. Bueno, Daya, gracias y a todos los que nos siguen, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.